bienvenidos a su programa El Valor de la Vida en nuestra radio La Voz de María. Bienvenidos a su programa y el día de hoy tenemos una invitada que ustedes ya la conocen. Nos ha venido acompañando en este tiempo de Cuaresma. Anita, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, querida Beatriz. Aquí muy bendecida en este día de la resurrección, este día de la Pascua, este día por el cual todos nacimos para entrar en la gloria de Dios. Aquí que con toda la alegría de la resurrección queremos compartir este momento de la enseñanza bíblica. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Anita. ¿Y qué te parece que hacemos una oración y después introducimos el tema del día de hoy? ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos, y te damos gracias por tu resurrección, por habernos redimido del pecado y por habernos dado la salvación. Gracias, Mamita María, por acompañarnos siempre también en nuestro caminar junto de la mano de tu Hijo Santísimo. Y queremos agradecer y pedir la compañía de los santos y de los ángeles en este día también, porque los ángeles tuvieron un papel muy importante también en la resurrección de nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por bendecir a tu iglesia. Amén. Amén. Entonces, Anita, mira, terminamos ya la Cuaresma, ¿no? Empezamos con este tiempo de Pascua. Queremos hablar un poquito de este tiempo de Pascua y nosotros nos solemos quedar en qué lindo el huevito de Pascua, qué lindo el domingo de resurrección, ya no tengo que hacer sacrificios, ya puedo comer de todo y nos quedamos en esta superficialidad, digámoslo así. Pero yo quiero saber y que tú le cuentes a nuestros amigos que no es así, que es una fiesta que dura un tiempo determinado y que al final de este tiempo determinado se celebra otra fiesta. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que vivir este tiempo? Y no quedarnos en la fiestita de Pascua, en los conejitos, en el qué bonito, ya terminó la Cuaresma. Entonces, cuéntanos, vamos, amigos, Radio Escuchas, ustedes saben que yo, cuando le doy la palabra a Anita, ahí sí yo no hablo. Así que, Anita, te doy la palabra. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, queridos hermanos. Nuevamente hoy debemos contagiarnos unos a otros por esta alegría inmensa, inmensa, que como se anunció a nuestros padres, como nos dice Hechos en el capítulo 13, se anunció a nuestros padres que Cristo resucitaría según las Escrituras al tercer día. Y eso es lo que estamos viviendo. Lo primero que quiero mencionar, entonces, como decía Beatriz, este es un tiempo de Pascua. Pascua viene de esa palabra hebrea Pesach, que significa paso. Y el paso que era de la antigua alianza, del antiguo pueblo de Dios, era ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios y que llegaban a la tierra prometida. Nuestra Pascua es la Pascua del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice claramente en Juan 13:1 que el paso que hizo Cristo es de la tierra al Padre. Ese es nuestro paso, nuestra Pascua. Cómo Cristo hizo ese paso de la muerte en la cruz a la resurrección, a la vida, pero no a cualquier vida, ¿no? Sino a la vida mismo que es Él mismo. Él es la vida y nos da en abundancia. Pero también se pone la resurrección del Señor como un paso para cada uno de nosotros para llegar al Padre, para ir directamente al Padre. Ese nuevo paso, salir también de la esclavitud, ya no de Egipto, sino la esclavitud del pecado, la esclavitud de la mundanidad, para pasar justamente a ser parte de los hijos elegidos de Dios que estamos en esta nueva creación, esta Pascua eterna, que ya no es por tiempo, es una Pascua eterna, esta entrada en la presencia del Padre se convierte eterna. Es tan grande esta fiesta de la Pascua de la Resurrección para nosotros católicos, que es la fiesta más importante de todas las fiestas, por encima de la Navidad, de Pentecostés, de Cristo Rey, de tantas fiestas que tenemos. Esta es la más importante y en la cual gira
todas las demás fiestas. Por eso ustedes verán que el calendario de la Pascua, ¿no? De todo lo que es Cuaresma, Semana Santa que acabamos de vivir, el trigo maravilloso, que hemos tocado las campanas de esa vigilia pascual maravillosa, donde nos cantaban que esa noche, bendita noche, que nos anunció la resurrección y cómo Cristo venció a la muerte, ¿no? Entonces, en este tiempo ya domingo que celebramos el día de ayer, empezó lo que se llama la octava de Pascua. ¿Qué es la octava de Pascua? Es que cuando una fiesta es tan grande, tan maravillosa como es la Pascua de la Resurrección, se extiende por 8 días. Entonces, decimos hoy lunes también, feliz Pascua de Resurrección, mañana martes, feliz Resurrección, y así por 8 días de este domingo que celebramos ayer ya propiamente la Resurrección, hasta el domingo que el Papa San Juan Pablo II le puso el nombre Domingo de la Misericordia, ¿no? Que ahí se terminaría esta octava de Pascua que se extiende, como digo, un día es tan importante este día que se extendió por 8 días, ¿no? ¿Cuánto dura la Pascua? Esto solamente rápidamente para entrar ya en las partes lindas de la Escritura y lo que significa y qué vivimos, como nos decía Beatriz, ¿no? Que lo que nos importa a nosotros es qué celebramos, qué vivimos, cuál es nuestro triunfo, cuál es el triunfo de Cristo, ¿no? Pero bueno, decimos estas cosas porque es importante que conozcamos, ¿no? La Pascua dura 50 días, 40 días hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y 10 días más hasta el día de Pentecostés. ¿Cuándo termina la Pascua? Cuando celebramos el día de Pentecostés, el domingo que celebramos la solemnidad de Pentecostés. Entonces, en este tiempo de Pascua, así como tuvimos el tiempo de la Cuaresma, que era tiempo de nosotros convertirnos, de hacer mortificaciones, ayunos. Este tiempo es un tiempo que debe ser marcado de 50 días por la alegría, por ese contagio que nosotros debemos tener en el corazón de contemplar al resucitado, así como nosotros en el tiempo de la Cuaresma teníamos que contemplar mucho a la cruz, ¿no es cierto? Y a nuestro Señor crucificado. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Pues ahora será contemplar el rostro del resucitado. Y hoy día vamos a hablar un poquito del rostro, porque el rostro del Señor era brillante cuando Él resucitó, ¿no? Y tiene connotaciones que en la palabra de Dios nos hablan de la majestad y la gloria que era propia del Hijo de nuestro Señor Jesucristo como Dios, como divinidad. Entonces, eso podemos decir de este tiempo que vamos a compartir y que seguramente aquí en este programa tan valioso que nos tiene aquí Nicolás y Beatriz, les irán poniendo varios temas, porque este tema de la resurrección da para muchísimo. Entonces, la resurrección, como les decía, es la columna central de nuestra fe, es el misterio de los misterios, lo más grande que nosotros hemos podido presenciar. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, nos dice, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. Imagínense cómo hubiera quedado la historia, ¿no? Que Cristo murió en la cruz y se acabó. No tuviéramos nosotros la esperanza en el corazón, no tuviéramos ese don inmenso que nos pone el Espíritu Santo en el corazón y que nos permite vivir en medio de la tribulación, de los problemas, de todo, con esa alegría de saber que nosotros también resucitaremos con Cristo. Nos dice también ahí mismo San Pablo en 1 Corintios 15, que nosotros todos, que Cristo primero resucitó como primicia, como primero, ¿no? Como una primicia entregada a Dios y que nosotros le seguiremos también en esa resurrección, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a ir entrando ya en el texto que corresponde al relato de la resurrección. Vamos a tomar Juan capítulo 20, versículo 1, pero también vamos a ir tomando Mateo 28, 1 y siguientes, Marcos 16, 1 y siguientes, Lucas 24, 1 y siguientes. De los 4 evangelios, porque nos ponen señales, una aquí, otra allá, que son importantes para hablarnos de este día.
El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 634 y siguientes, ahí relatan todo lo que es la doctrina de la resurrección, que yo les recomiendo que ya lean con paciencia después ustedes en sus casas, ¿no? Que les va a ayudar a profundizar todo lo que vamos a referirnos el día de hoy. Pero el Catecismo, en las primeras numerales, habla de la parte histórica de la resurrección. Para nosotros como católicos, apostólicos, romanos, que tenemos un solo credo, una sola fe, y que nosotros en nuestra fe, en nuestro credo, decimos que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos y que subió a la diestra del Padre y que recibió de ahí todo poder, como nos dice Mateo 28:18, nosotros tenemos que también ubicar a esta resurrección de nuestro Señor de forma histórica, solamente como digamos, un peldaño para subir a la profundidad, al misterio, a la alegría, para ya entrar en la parte espiritual. Por eso hay unas señales que nos pone el catecismo para indicarnos por qué nosotros creemos que la resurrección no fue simplemente, por decir, un éxtasis de los apóstoles, ¿no? Que estaban en éxtasis y le vieron ahí un espíritu, una cosa, y que resucitó el Señor, o tal vez alguien piense, ¿no? Que fue ¿cómo se dice? Cuando colectivamente se cree en algo, tiene un nombre, se me fue ahorita, ¿no? Que como que creyéramos así, colectivamente una cosa, no. Se ubica en la historia, se ubica en hechos, se ubica en incluso historiadores no católicos de la época que también hablan de que es Jesucristo, el Nazareno, el hijo del carpintero, había resucitado a los 3 días. Entonces, eso vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Yo quería empezar, queridos hermanos, con una profecía de la resurrección que de pronto no conocemos mucho, que está en los Salmos, en el capítulo 16, en el versículo, voy a leer 9. Ustedes si quieren lean todo el Salmo. Este Salmo para nosotros católicos y para nuestros hermanos mayores, los judíos, es un Salmo que se le aplica al Mesías. ¿Qué dice? Por eso se me alegra el corazón, siento regocijo en mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, porque no me abandonarás en el Sheol. El Sheol hebreo era el lugar donde vivían los muertos, ¿no? Donde el Señor el sábado en la mañana bajó a los infiernos, ¿no? Donde estaban todos los muertos antes de que Cristo abra el cielo. Dice, no me abandonarás en el Sheol. Y aquí lo más importante, no dejarás a tu amigo ver la corrupción. Primera cosa, entonces, en esta profecía es que cuando Cristo entra en el sepulcro, Él entra tranquilo, entra como un amigo de Dios y sabiendo que su cuerpo no conocerá la corrupción. Por eso el sepulcro de Cristo no es como cualquier sepulcro de cualquier muerto, sino es un sepulcro signo de vida. Y eso es lo que vamos a ver, todas estas señales. Ahora sí, una pregunta, Anita. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, él, si me acuerdo bien, creo que Jesús lo resucita el tercer día. ¿Cuántos días llevaba muerto Lázaro? 4 estaba muerto. 4. Entonces, el cuerpo de Jesús no fue como el de Lázaro, que 4 días ya tiene algo de descomposición. Sí, vamos a entrar en un momentito. Sí, vamos a entrar en esta pregunta que es importantísima que Beatriz nos hace, ¿no? Del cuerpo de Lázaro, el cuerpo de la hija de Jairo, del joven Naín, que son estos casos de resurrección que hay, ¿no? Estos cuerpos versus el cuerpo del Señor. Para contestar esta pregunta, entonces vamos a comenzar a leer Juan 21. ¿Qué nos dice aquí? El primer día de la semana va María Magdalena. En los otros evangelios dice que María Magdalena estaba acompañada por otras mujeres. Aquí Juan nos pone María Magdalena y los padres de la iglesia interpretan que Juan obvia a las otras mujeres para resaltar que María era esa que amaba
de sobremanera a su rabuní, a su maestro. Entonces está por eso aquí que no se leen las otras mujeres, ¿no? Pero aquí dice el primer día de la semana. Tengo el domingo por la mañana, entonces el primer día de la semana es el domingo. ¿Tú tienes en tu Biblia el domingo? ¿Así dice? Sí, el domingo por la mañana, muy temprano. Ajá. Ya, no sé qué versión será porque en las versiones, en ninguno de los 4 evangelios dice la palabra domingo. No hay la palabra domingo, sino está el primer día de la semana, o dice, por ejemplo, en el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1, al día siguiente del sábado. Por eso nosotros sabemos que era domingo, pero no dice, no sé por qué en tu palabra dice domingo, porque no dice sábado, al día siguiente del sábado. ¿Por qué? Para los judíos ya todos los días eran sábados, ya, y caía el sábado de ese año de Pascua, cayó en sábado. Por eso era el gran sábado, y por eso el sábado el Señor estuvo en el sepulcro y nadie le fue a visitar porque era día por precepto de descanso. Pero aquí por eso dice el primer día de la semana. Ya inmediatamente después del descanso van a la tumba, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante este detalle que pregunta Beatriz? Porque para nosotros, los cristianos católicos, el domingo ahora es el día del Señor, al día siguiente del sábado, como dice Marcos 1, ¿no es cierto? Al día siguiente del sábado, domingo, y para nosotros se convierte en el primer día de la semana. Litúrgicamente hablando, domingo es el primer día de la semana. Por eso ustedes escucharán muchas veces en misa que nos dicen feliz semana, porque está empezando. ¿Y cómo empezamos la semana? Ya empezamos justamente el día del Señor y dando culto a nuestro Señor resucitado. Nos dice el Código de Derecho Canónico que todos los domingos del año, todos, no importa en qué fiesta, Navidad, estemos en donde estemos, todos los domingos del año festejamos la resurrección, la Pascua de resurrección. Esa es la importancia, ¿no? Que les mencionaba hace un rato, que esta fiesta es la que da, digamos, a todo el calendario litúrgico su fecha y su ubicación, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos aquí, primer día de la semana, queda claro que es domingo, ¿no? Y que hay desde los primeros cristianos, queridos hermanos, para que nadie les confunda, ¿no? De los primeros cristianos hay y ya, digamos, documentos, como por ejemplo de San Justino Mártir, que era un pagano romano que se termina convirtiendo al catolicismo, que explica cuándo se reunían y era el día del sol, ¿no? Domingo, ¿no? Sunday, como se dice en inglés, el domingo. Ya desde los primeros siglos, de los primeros días, de los primeros tiempos, se reunían el día domingo. Por eso, para nosotros es el día tan importante, que es el día de la nueva creación. Y esto vamos a hablar el día de hoy porque es hermoso lo que hace el Señor y escogiendo el Señor ese día para traer una nueva luz al mundo. ¿Qué más nos dice aquí la palabra de Dios entonces? Dice, va María Magdalena de madrugada al sepulcro. ¿Qué es para nosotros la madrugada? Si ustedes se levantan de madrugada, aquí, y es el único evangelio que pone este detalle, todavía estaba oscuro. Los demás evangelios dicen ya estaba el sol afuera. Aquí hay un detalle importantísimo porque la madrugada es justo cuando están comenzando a salir los rayos de sol y todavía hay un poco de oscuridad, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se nota que María Magdalena estaba con esa ansia de llegar al sepulcro para ver a su Señor. Pero también los padres de la iglesia te hacen esta pregunta, si ya en el evangelio de San Juan mismo habíamos leído que cuando le hacen el descendimiento de Jesús en la cruz, José de Arimatea le consigue este sepulcro, ¿no? Que era un sepulcro especial, no era un sepulcro donde eran puestos los malhechores, porque Cristo fue, como ustedes saben, crucificado entre malhechores, ¿no? Y ya José de Arimatea, con las mujeres, María Santísima, ya
le pusieron mirra al cuerpo del Señor para ponerle en el sepulcro. ¿Ya? Y aquí nos dice que las mujeres fueron al sepulcro para poner los ungüentos. Pero eso, dice, hay un poco de contradicción en eso, porque si estaba sellada la tumba, que vamos a ver lo importante que es esto de que estaba sellada la tumba del Señor, ¿ya? ¿Cómo podían ellas entrar a tocar el cuerpo del Señor, ¿no? A poner nuevamente, a embalsamar? Entonces, vamos a ver estos signos que nos va poniendo la palabra de Dios para nosotros comprender. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este padre de la iglesia que ya habla bellísimamente sobre la resurrección, que es San Juan Crisólogo? Él nos dice que María Magdalena fue con esa intención de buscar en la tumba al Dios creador, al Dios todopoderoso, y por eso se muestran estas señales sobrenaturales en el momento que María Magdalena ya llega aquí a la tumba. La tumba, y nosotros podemos ver algunos documentales hechos en la tierra de Israel de que sí existían estas tumbas, y yo he visto, ¿no?, en estos documentales que eran con la piedra así redonda y que se cavaba en una roca o se cavaba en una montaña un huequito y se sellaba con una piedra redonda. Sí existían. No es que nosotros creemos eso porque sí, no, sí existían de verdad. ¿Qué más dice aquí? Entonces todavía estaba oscuro. Esta señal que nos da aquí, esta señal de que uno llega a la resurrección saliendo de pronto de una oscuridad. ¿Qué es la oscuridad en general para nosotros en la palabra de Dios? Las tinieblas en general para nosotros es estar ajeno al conocimiento de Dios, estar ajeno, en este caso concreto, tanto María Magdalena como Pedro y Juan, que se acercan a ver a Jesús en la tumba, ellos estaban en la oscuridad de la revelación que Cristo ya les había anunciado de que Él iba a resucitar. Ellos estaban en la oscuridad de que no comprendían eso. Ellos iban a buscar al Señor, no María Magdalena, como les digo, para ver la tumba, para visitar la tumba, y con la idea, como dicen los otros evangelios, de poner estos ungüentos, ¿no? Esto es importante que nosotros veamos todo esto a profundidad, porque en las cosas del Señor todo tiene un sentido espiritual. Decíamos el sentido histórico, ¿no? De que realmente en ese tiempo se había esas tumbas, de que realmente el Imperio Romano, para sellar estas tumbas, y ustedes pueden ver en la película La Pasión, por ejemplo, ya que ellos ponían unos sellos, no me acuerdo si estaba en la película La Pasión, ya me confundí, bueno, pero ponían unos sellos que ponían unas cuerdas así alrededor de la piedra antes de cerrar, ya, y con eso amarraban las cuerdas, la puerta, eso era sellar. Por eso los evangelios nos hablan de que la puerta, esta piedra redonda fue sellada, ¿ya? Y ponían unos como sellos, digamos, de cera roja sobre la piedra para decir que nadie podía abrir. Y la muestra de que la piedra no estaba sellada, que fue forzada, es que hubieran habido estos sellos rotos y estas cuerdas salidas, ¿no? Pero ¿qué nos dice los evangelios? Y aquí nos muestra también históricamente que ningún hombre forzó estos sellos que le estaba mencionando, estas cuerdas que se ponían alrededor. ¿Qué nos dice aquí? Entonces, ¿qué dice aquí? Llega María Magdalena y ve quitada, ve la piedra quitada del sepulcro. ¿Qué cosas nos dice Mateo 28:1 de este momento mismo? Dice aquí, fueron a ver el sepulcro y de pronto se produjo un gran terremoto. ¿Recuerden el gran terremoto? ¿Cuándo fue? Sí se recuerdan, ¿no? ¿Cuándo fue este gran terremoto? El momento que Cristo entregó su último aliento en la cruz. Y ahí nos dice claramente, se produjo un gran terremoto. Nuevamente aquí Mateo, y Mateo también fue el que nos contó del terremoto de la cruz,
nuevamente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo. En Marcos y en Lucas encontramos dos ángeles que estaban resplandecientes y que hablan con las mujeres, con María Magdalena. Y aquí hay dos cosas importantes. Hemos dicho en otras ocasiones, no sé si recuerden, hermanos queridos, que los terremotos en la palabra de Dios, cuando se habla de temblores de tierra, muchas veces son la respuesta del cosmos, de la creación de Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Recordemos que ángel significa mensajero, y el mensajero solamente lo que hace es transmitir un mensaje, no viene con palabra propia, digamos. Entonces está bajando el ángel con la palabra de Dios a comunicarse con las mujeres que habían llegado al sepulcro, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por eso la palabra de Dios poderosa hace que venga este terremoto, este temblor, este movimiento de tierra ante la majestad de Dios, ante el poder de Dios. Dice aquí, de pronto, repito, estamos en Mateo 28, versículo 2. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como la nieve. Nos estamos aquí viendo la parte histórica, ¿no es cierto?, de que Cristo realmente resucitó y que estuvo ubicado un tiempo en un lugar histórico, ¿no es cierto? Y además de eso, sobre esta parte histórica está la parte trascendente. ¿Qué es trascendente? Más allá de la historia, más allá de lo que sucedió terrenamente, está la acción de Dios sobrenatural que viene a actuar en ese momento histórico. No sé si me expliqué esto, ¿no? Viene entonces con estas manifestaciones para mostrar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue diferente a las resurrecciones que Beatriz nos preguntaba hace un momento, y que fue diferente a lo que Cristo, cuando se acercó a su amigo Lázaro, le dijo: levántate y anda, ¿no es cierto? Que le dijo a Lázaro y se cayeron las vendas, lo que ya conocemos, ¿no? Por aquí vemos todas estas señales que nos hablan de una nueva resurrección, diferente resurrección a las otras, ya completamente diferentes. ¿Por qué? Nosotros vemos aquí primero la manifestación de este ángel que tiene cara de relámpago. ¿Qué significa el relámpago? Recordemos, por poner un ejemplo, ¿no?, esos relámpagos que estaban sobre el monte Sinaí y que se oían esas trompetas cuando Moisés subió a hablar con Dios. Ya, esos relámpagos nuevamente es la presencia de Dios, el poder de Dios. ¿Ya? Que nosotros debemos aprender a conocer el lenguaje de nuestro Señor, que siempre utiliza estos símbolos para que nosotros nos demos una idea de su poder, ¿no? El relámpago tiene un poder inmenso y el relámpago tiene un brillo inmenso. Entonces, lo que decía, que su cara estaba brillante y sus vestiduras estaban brillando. Esto también es importantísimo. Y entonces aquí nosotros comenzamos a ver una nueva resurrección diferente, con estas manifestaciones del poder de Dios, ¿ya? Del sepulcro vacío, como nos dice también el Catecismo numeral 640, que este sepulcro vacío es el primer signo de la resurrección de la Pascua. Y este que nos dice aquí Lucas 24, 5, 6, ¿por qué buscar a los muertos entre los muertos al que vive? Entonces el sepulcro vacío de Cristo, este sepulcro donde el Señor fue enterrado, se convierte de casa de la muerte a habitación de la vida. Entonces entramos nosotros ahí también junto con Cristo para entrar a la vida de la gracia, a la vida de la amistad con Dios. Entonces estamos viendo todos estos signos importantes del día de la resurrección, y vemos entonces, primero estábamos viendo esta manifestación sobrenatural del ángel, de sus vestiduras, sus significados, y estamos viendo ahora el signo de que está abierta, recorrida la piedra, y en qué se convierte el sepulcro del Señor en casa de vida. Vamos a ver entonces otro signo importantísimo en esto del día de la resurrección. Vamos a continuar entonces en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir ya al versículo 3, San Juan 23. Veíamos entonces cómo se acercó María Magdalena, vio que estaba vacía y salió corriendo a decir a Juan y a Pedro
que la tumba del Señor estaba vacía y diciendo, alguien se llevó a mi Señor. No, ahí nos quedamos. Alguien se llevó a mi Señor. Por eso Juan pone ese detalle de que María llegó en oscuridad, ¿no? En oscuridad, no tanto habla físicamente, sino en esa oscuridad de que no sabía ella de la resurrección, no sabía nada. Pero bueno, ¿qué dice el versículo 3? Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Aquí hay unas interpretaciones también hermosas de los padres. Dice, pero el otro discípulo es Juan mismo, que está hablando en tercera persona de él. El otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces salen los dos corriendo, Juan y Pedro. Juan se le adelanta, llega al sepulcro. ¿Y qué dice el versículo 5? Dos acciones, queridos hermanos, frente al sepulcro. El sepulcro, recordemos que ahora ya es habitación de vida, lugar de luz, lugar donde nosotros vemos esa vida en abundancia que nos prometió el Señor. Entonces llega y dice aquí dos cosas. Se inclinó y vio. ¿Por qué se inclinó? Porque lógicamente la tumba en la altura era más bajo, ¿no? Más bajo, pero no tanto habla físicamente, ¿no? Estos son dos signos importantes que nosotros también tenemos que hacer. Inclinarnos hacia ¿qué? Inclinarnos hacia Cristo resucitado, Cristo glorioso, Cristo que tiene nuevamente su gloria, que como en Juan capítulo 12, antes de la cena del Señor, ya el Señor Jesús le había pedido a su Padre que le dé la gloria que tenía antes de venir al mundo, ¿no? Entonces aquí nosotros nos inclinamos ante la majestad de Cristo, ya con la gloria que el Padre le daría cuando Cristo sube después de la resurrección, después de ir a los infiernos, sube a la diestra de Dios. Y después dice, vio. Nosotros en todo el marco, en los 4 evangelios, ¿no? En todo el marco de la resurrección del Señor, vamos a ver vio y vio y vio. Y nos dice el exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, los padres, que el ver se convierte en este verbo que es propio de verle a Dios, a Jesús, resucitado con un cuerpo diferente, que vamos a hablar ahorita, que es este cuerpo diferente, ¿no es cierto? Y que viene con esta majestad, con este brillo en su rostro, ¿no? Vamos a ver que el ver va a comprometer en nosotros, en los discípulos de ese tiempo, algunas cosas. El ver, cuando le veían al Señor, no lo reconocieron. Vamos a leer en un momento más, ¿no? El ver les causó confusión y miedo, como vemos también en otros evangelios, y también vio en el ver, comprometía este verbo ver, en el marco de las apariciones, el dudar como Santo Tomás, ¿no? Aquí él vio, no entró, Jesús, que digo el Juan, se inclinó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Y aquí nos dice los padres de la iglesia que el no entrar y que Pedro, después que llega, después de Juan a la tumba, Pedro sí entra. ¿Y por qué hace este signo Juan? Era porque ya en ese tiempo Pedro tenía preeminencia de poder, de autoridad, ¿no? Entonces no iba a entrar si Pedro no entraba primero. Entonces por eso él se quedó, Juan se quedó ahí, vio, se inclinó, vio y no entró, ¿ya? ¿Qué vio? Los lienzos. ¿Qué eran los lienzos? Eran estas vestiduras, por decir así, de nuestro Señor Jesucristo. El uno era el que cubría su cuerpo y que le llamamos nosotros el Santo Sudario, que ustedes saben que se encuentra en Turín, que tiene estas manifestaciones del cuerpo del Señor, de las llagas del Señor, y que los estudios sobre este manto de Turín, este sudario de Turín, nos arroja que es algo sobrenatural que nosotros no entendemos, no podemos con nuestra cabecita comprender cómo Cristo resucitó, ¿ya? Por eso el segundo símbolo es, la primera, el sepulcro vacío, segundo son los lienzos. ¿Por qué? Vamos a explicar. Él decía que en el manto de Turín, en los estudios que se han hecho científicos, ¿no? Decían que la persona que digamos que hizo que se reflejara o se imprimiera en la tela el cuerpo del Señor estaba flotando.
porque en el manto de Turín no se ve, por ejemplo, la cabeza o el pelo aplastado, sino se ve perfectamente puesto. O, si estuviera el cuerpo del Señor aplastando la tela, las heridas de la espalda del Señor estuvieran como una sola masa y se ven perfectas. Entonces nos dice estos estudios que estaba flotando. Pero bueno, esto es solamente un detalle curioso que nosotros también, como cristianos de fe, también creemos en la ciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que es importante de estos lienzos, los lienzos, el uno, cubrían el cuerpo del Señor. Recordemos que José de Arimatea y las mujeres le habían puesto mirra. La mirra, que es como aceite, que era para limpiar y perfumar el cuerpo, hacía que las telas estén pegadas al cuerpo, ¿no? Ya esto era un signo, algo sobrenatural, de que estas telas no estuvieran con ninguna cosa pegada ni nada, y las que envolvían el cuerpo la encontraron en el suelo, no tiradas en el suelo, y eso es lo que ve Pedro y Juan, ¿ya? Y cuando ven, ahí ellos creen. ¿Por qué? Pero por un detallito, queridos hermanos, que les vamos a contar aquí en este programa que nos llama en este día a profundizar en este día de la resurrección, ¿no? El uno, como digo, el uno, el que le envolvía el cuerpo, estaba en el suelo, y el otro, el que le cubría, el otro lienzo que le cubría la cara, digamos, la parte de arriba del Señor, estaba doblada, ¿ya? No puede ser que esté doblada la parte que estaba arriba si le robaron el cuerpo, como quieren decir algunos, como dijeron los judíos en esa época, ¿no? Que los discípulos robaron el cuerpo del Señor para hacer que resucitaba, ¿no? Entonces nos dice también el catecismo, el numeral 640, 641, justamente que este símbolo de los lienzos es importante porque si alguien se le robó, no le iban a robar el cuerpo desnudo, no ¿cómo iban a despegar la tela de la mirra, de ese ungüento que habían puesto en el cuerpo? Y peor, un ladrón no iba a dejar doblando, pues, el manto, ¿no? El uno de los lienzos. El lienzo doblado nos muestra y nos habla de un judío que sabía, Jesucristo, que sabía que ese manto, que en hebreo se llama talit, que era el manto de oración, y era el manto también que se entierran a los judíos, que tiene un carácter de, digamos, litúrgico o sagrado este manto, y que siempre los judíos saben que ese manto, como es sagrado, que se llama el manto de oración, tenían que doblarlo, y por eso Pedro, cuando ve un lienzo en el piso que es el que cubría el cuerpo, y el manto de oración, el manto que estaba cubriendo la cabeza, dobladito, ¿no? ¿Sí me explico? Este signo importantísimo. Entonces, por eso Pedro, cuando entra y ve, ya se da cuenta un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque ya ve estos signos importantes de los lienzos. Dice, entra al sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado, doblado aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio nuevamente el ver. Recordemos, y vio y ver, ¿no? Vio y creyó, pues hasta entonces no habían cumplido, no habían creído en las escrituras que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Pero viendo estos signos, vio y creyó. Qué impactante, ¿no? Estos signos que encontramos en el sepulcro. Nosotros también, frente a este tiempo que estamos viviendo, la resurrección, podemos estar como así asustados, como María Magdalena, podemos estar solamente viendo las cosas del mundo, las cosas terrenas, o podemos estar como Santo Tomás dudando, o podemos estar con miedo, escondidos, ¿no? En estos tiempos de tanto miedo que tenemos aquí en el mundo, ¿no? Tantos terrores que hay por tantas cosas que suceden, o podemos estar nosotros creyendo, viendo y creyendo, ¿ya? Viendo y creyendo que el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo, ya hace todo nuevo y transforma nuestro corazón. ¿Y cómo le transforma el corazón? Dándonos esperanza, dándonos fuerza, dándonos esa capacidad de vencer los miedos, como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se le aparece a los discípulos ya resucitados. Entonces vemos estas señales lindísimas que nos pone aquí la palabra de Dios, y que nos pone también el catecismo, nos explica claramente, ¿no? Todas estas señales.
Dice, estas vendas en el piso, nos dice el catecismo, supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no podía ser obra humana. No podía ser obra humana. Esto es importantísimo. ¿Qué hace esto de ver este milagro tan grande, la resurrección, y nosotros como creyentes tener la fe certera de que Cristo resucitó? ¿Qué hace que nosotros seamos también a su vez testigos, como fueron los apóstoles en su tiempo, los discípulos en su tiempo, nosotros también ser testigos y contar al mundo que nuestro Señor Jesús venció la muerte, que venció el mal y nos trajo a cada uno de nosotros la posibilidad, si creemos en Él y confesamos con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor, de tener esa vida eterna. Nos convertimos también en testigos de la Pascua, en testigos de la resurrección, ¿no? Nosotros también vamos a resaltar que la obra de la resurrección, esta obra de la resurrección, primero no fue una resurrección terrena. La diferencia, ahora sí entramos en la pregunta a ti, perdón que me demoré, ¿no? En esto de qué diferencia hay entre la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, y el joven Naín, ¿no? Se le llama en el catecismo una resurrección terrena. ¿Por qué? Porque esa resurrección no vencía todavía la muerte. Ellos en su tiempo también murieron, no murieron. A diferencia de nuestro Señor, que Él ya no morirá más. Por eso hay una diferencia bien grande. El cuerpo de ellos era terreno, como el mío, como el tuyo, el cuerpo de resucitado de Lázaro, de Naín o de la hija de Jairo. En cambio, el cuerpo del Señor era glorificado, glorioso, con vestiduras blancas y con rostro resplandeciente, ¿ya? Y que no está sujeto, explica el catecismo de la iglesia, que no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Por eso el Señor con su cuerpo aparecía donde quería. Eso no podían los cuerpos resucitados de Lázaro, la hija de Jairo, del joven Naín, ¿no es cierto? No podían. Esto es propio solamente de la resurrección del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Se separa de nosotros, somos cuerpo y alma. En la muerte que pasa, se separa el alma del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en la resurrección? Se une el cuerpo y el alma nuevamente, pero en el caso de Cristo, cuando se une nuevamente en el momento que resucita su cuerpo y su alma, entra el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Por eso es la diferencia de su resurrección a la resurrección que Él había obrado como milagros, ¿no es cierto? No está sujeta al tiempo y espacio y tampoco aparece, nos explican aquí los evangelios, hasta toma forma diferente, ¿no? María Magdalena le ve como el jardinero y le dice, Señor, ¿dónde le pusiste a mi Señor? No le reconoce, ¿no? O también a dos discípulos camino a Emaús, él no le reconocen porque tenía otra figura, como nos dice Marcos en el capítulo 16. Tenía otra figura, entonces no estaba sujeta ni siquiera a una forma específica, si se dan cuenta. También el Señor hace los signos, como vemos en Juan capítulo 21, que Él come, ¿no? Come un pez, come un pan, para mostrar que tenía un cuerpo, pero también hace estos signos que les digo que están fuera del tiempo y del espacio para mostrar que este cuerpo es diferente y que es primicia al cuerpo que tendremos nosotros en la resurrección final. Sí, Beatriz, ¿querías decir alguna cosa? Hay algo que me llama la atención y es que no pudieron reconocer a Jesús. Dentro de eso, o sea, ellas ya sabían, bueno, la cercanía, no sabían que era Dios en ese momento, pero sabían de esta cercanía espiritual con el Padre, todo lo que les había anunciado, y en el momento de ver, me imagino que Jesús resucitado era una luz impresionante, total, o sea, algo nuevo, y que no hayan sentido o reconocido esa divinidad, esa divinidad, ¿no? Es algo solamente que me llama la atención, no es algo que... Sí, aquí Beatriz nos dice, nos da la clave, ¿no? Y que justamente el Papa Francisco, en su homilía de la resurrección del año pasado, él hablaba de esa debilidad que tuvieron los discípulos, ¿no? Como digo, estaban asustados, con miedo, escondidos,
¿no? Les anunciaron la resurrección, no creían, incrédulos, incluso Tomás viéndole al Señor que aparece, porque dice, y apareció, no es que golpeó la puerta y le abrieron, ¿no? Apareció directamente y él seguía. Esa es la dureza que tenemos nosotros, ¿no? La dureza de corazón, el de ver solamente con los ojos carnales las cosas y no con los ojos espirituales. Y por eso siempre estos estudios con la palabra de Dios hay que buscar siempre también, aparte de los hechos físicos, ¿no es cierto?, de los históricos, hay que ver la obra sobrenatural de Dios, que Dios entra en la historia, Dios entra en los hechos, ¿no? Y tenemos que ver todo en un todo, ¿no? Entonces, esta debilidad, pero el Papa Francisco decía en esta homilía bellísima, decía que Dios no les vio, les dijo incrédulos, ¿no? Le dijo, y ustedes son incrédulos, toca mi llaga, ¿no? Pero no les vio con severidad, sino con misericordia, dice el Papa Francisco. Les vio con misericordia, así como nos ve también a nosotros cuando estamos dudosos, miedosos, incrédulos, y nos tiene la paciencia de que creamos en Él, ¿no? De sacarnos de esa incredulidad, de esa confusión, de esa falta de ver las cosas desde los sentimientos del Señor, desde el pensamiento de Dios, ¿no? Eso es lo que, un poco lo comentando a este comentario de Beatriz, ¿no? Entonces, esto es que leyendo el Catecismo 646 nos dice entonces que en la resurrección el cuerpo del Señor, que no conocía ni tiempo ni espacio, ¿no? Que cambiaba de figura y que tenía vestidura resplandeciente, rostro resplandeciente. ¿Por qué? Dice aquí, en la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina, del estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir en 1 Corintios 15, 35 al 50, ya le llama un hombre celestial. Si ven la diferencia, entonces, el muerto Lázaro resucitado de manera terrena, con el mismo cuerpo nuestro, ¿ya? Y la resurrección de Cristo, que por eso Él es primero, por eso es una primicia. Nadie antes había resucitado con ese tipo de cuerpo, ¿ya? Nunca. Ya, porque también encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo, el discípulo del profeta Elías, también resucitó muerto, ¿no? Ya habíamos visto estos milagros, pero no a la manera de Cristo, y por eso nosotros en esta fiesta celebramos de esta forma y entramos en esta resurrección del Señor. Ahora, algo importantísimo, antes que se me ocurra que se vaya el tiempo, ¿no? Algo importante es que, como les decía, el sepulcro, de pasar de ser una habitación de muerte a ser una habitación de vida, un lugar de muerto, un lugar de vida, de encontrar incorruptibilidad de un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El catecismo mismo nos dice que en el día de la resurrección, Cristo hizo una nueva era, así lo pone textualmente el catecismo. Nuevo, está el poder del Espíritu, del Hijo, y está como les decía hace un momento, en este cuerpo glorificado, la presencia total del Espíritu Santo animando este cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esto podemos leer, como les decía, en estos numerales que nos hablan bellamente de esto. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas y a la vez y manifiestan su propia originalidad. Con esto entonces nos quedamos sabiendo que la resurrección del Señor nos trae esta nueva luz y que nosotros debemos vivir en esa esperanza de esa nueva luz, de esa nueva creación. Si vemos que la creación caída está terrible, que hay mucho mal, nosotros tenemos que vivir con nuestro corazón y nuestros ojos puestos en la nueva creación y vivir anticipadamente en el reino de Cristo que está en la iglesia. Muchísimas gracias, Anita, como siempre nos has iluminado bastante con la palabra de Dios, te agradecemos mucho. Y bueno, lamentablemente tenemos que ya cortar el programa, se nos acabó el tiempo. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo programa del Valor de la Vida aquí en La Voz de María. Gracias, Anita. Gracias. Y hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. Que Dios les bendiga, hermanitos.